Tú, hipócrita lector, con Christian Barnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Tú, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. Bienvenido, bienvenida al podcast Tú, hipócrita lector de Pauta. Soy Christian Barnken, un lector como tú, un hipócrita lector. Como les he contado anteriormente en los podcasts que ya hemos emitido, esta expresión, tú, hipócrita lector, que puede sonar como insultante al lector, en realidad es la manera como el poeta Charles Baudelaire, en el poema Al lector, que está al inicio del libro Las flores del mal, se dirige al lector después de enumerar todos los monstruos, pecados y caídas del psiquismo y del alma humana. Le dice: tú conoces todo esto, tú, hipócrita lector, mi prójimo, mi hermano. O sea, le está diciendo: no te hagas el leso, este libro es un espejo de una parte tuya, esto no son las locuras de un escritor, por algo estás leyendo el libro, tú eres mi prójimo además, mi hermano. Esos somos los lectores, una especie de cofradía y hermano. Y hoy día tenemos un gran hipócrita lector aquí en esta conversación. Está conmigo Joseph Ramos. Él es economista, destacado economista de nacionalidad hispano-norteamericana, nació en Filadelfia, fue criado en Nueva York. El Congreso chileno le otorgó la ciudadanía chilena por gracia el año 2002. Es ingeniero eléctrico y doctor en economía por la Universidad de Columbia, profesor titular de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, fue el decano de esa facultad. Ha escrito varios libros, muchos libros y artículos fundamentalmente de economía, pero también una de sus pasiones ha sido la filosofía. Pero lo que ha desconcertado a los que lo conocían en su faceta economista es su interés, su pasión de su búsqueda espiritual a través de dos libros: Creer o no creer, el misterio de Dios a la luz de la razón, editado por Paidós, y Jesús, un libro reciente, 9 miradas sobre una vida desafiante. ¿Qué hace un economista escribiendo libros sobre Dios y sobre Jesús? Se preguntarán ustedes. Bueno, de eso se trata la parte de la conversación que tendremos hoy día. Joseph, bienvenido a Tu Hipócrita Lector. Un gusto estar a ti como un hipócrita lector más. Lo primero que te quiero preguntar es tus lecturas de infancia, aquellos libros el primer libro que te marcó, que tú tengas recuerdo que al leerlo te pasó algo que te hizo distinto después de leerlo. Buena pregunta. Mira, uno de los libros fue una novela, Lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó, que fue la película después a partir de ese libro, ¿no es cierto? Bueno, sí, por supuesto. La película fue en 1937, claro. Y el libro después, pero ese libro me fascinó y era riquísimo. Y más aún para esa edad, ¿no? Pero ese fue uno. Después leí muchos libros, me encantaban los libros de guerra, de la Segunda Guerra, sobre todo de la guerrilla, la resistencia francesa o cosas así. Entonces me ensoñaba, tenía ensoñaciones de esa naturaleza. ¿Tenías un guerrero o un guerrillero adentro de tu alma? No era para matar gente, era para defender. O sea, era la resistencia. Un resistente. Me encantaba la resistencia, esa cosa de que contra los nazis o contra los japoneses, en el caso de las Filipinas, y eso siempre me fascinaba en esa época. Oye, pero un recuerdo, una imagen o una sensación, que a veces no se acuerda de todo el argumento del libro, pero algo le queda de ese Lo que el viento se llevó. ¿Qué te quedó de ese libro? Mira, me sorprende, pero lo digo honestamente, la figura de Scarlett O'Hara me fascinaba. Siento que, es bien dura en muchos sentidos, pero era una resiliencia, realmente me impactaba eso. Era una figura complicada y por eso atractiva. Ella, bueno, en algo me parecía a mi madre. Mi madre era muy buena moza, fuerte carácter, arma de tomar. Entonces tal vez había una relación ahí con Scarlett O'Hara y mi madre, pero la figura de Scarlett me gustó más que Red Butler y todo demás. ¿Y lectores en tu entorno familiar o cercano? ¿Qué grandes hipócritas lectores recuerdas? ¿Tus cercanos a ti que te hayan marcado también como lector? Bueno, mi padre era un gran lector. Mi madre no, pero mi padre era... Bueno, mi padre, aunque estudió agronomía, fue agrónomo, su pasión era la poesía. Él en Puerto Rico, en 1928-29, ganó un premio
era la onda en esa época, Oda a la industria. Oda a la industria. Oda a la industria. Él se considera parte del padre de la industrialización de Puerto Rico. Había un concurso donde se tenía que hablar del futuro, el Puerto Rico futuro, algo así. Y él, es como un poco la oda a la agricultura que escribió Andrés Bello, ¿no? Claro. O para tomar los casos, Stalin y todo eso, era la época de los planes quinquenales, sí, la industria siderúrgica. Y entonces que a alguien se le ocurriera que Puerto Rico, que era una isla, un cerro con café y azúcar, que eso fuera industria, la verdad, la intuición era valedera. Una población muy densa, sin recursos naturales. La única manera de dar empleo es en algo industrial, no era en agricultura. Pero en fin, y él siguió escribiendo, aún siendo agrónomo. ¿Cómo se llama? Uno de sus últimos colecciones también era Ecos de ayer y algo de hoy. Me olvido. Era un ¿Y te recuerdas de algún poeta que le gustara a él y que te lo haya traspasado a ti? No. O sea, si hay... Yo adoraba a mi padre, pero me rebelé no gustándome la poesía. O sea, claro. no era algo que me llegó, yo diría, que permaneció. En este libro de Jesús fue sugerencia del editor de Planeta, País 2, me dijo, oye, pero los poetas chilenos han escrito mucho sobre Jesús. Yo no tenía idea. Pero muy buena idea esa, la que tuvo. Pero fue... es muy entretenido ese capítulo. Es que yo no tenía idea. Bueno, sabía de la Mistral. Pero bueno... Hay Tanguita, está Pablo de Roca, hablando de Dios, ¿no? Exactamente. Y Nicanor Parra lo había leído, el Cristo Lelki, así que algo sabía, pero... y leí varias... O sea, obviamente no todos los poetas ni nada por el estilo, pero leí un compendio de lecturas y ahí el Tanguita me pareció un poema extraordinario. Estamos hablando con Joseph Ramos, estamos hablando del libro Jesús, su último libro, y hay un capítulo donde él... aborda el tema de Jesús y de Dios, digamos, desde la poesía chilena. Y Eduardo Anguita, a quien tuve la suerte de conocer, tiene un poema que se llama La única razón de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que es una especie de antipoema metafísico extraordinario, en que dice: nuestro Señor Jesucristo padeció únicamente por Genaro Medina. Nuestro Señor Jesucristo subió al Calvario por la señora Hortensia. Dice por ahí: nuestro Señor Jesucristo subió al Calvario por el Chico Molina. Sí, un personaje de la que de 50. ¿Qué te llama la atención de ese poema, Anguita? Es que la profundidad de eso, o sea que uno tiene el mensaje de Cristo murió para todos, ¿no? Pero esto para la señora Juanita, para el Chipo Cruz. O sea, era por cada uno individualmente que uno diría no vale para nada. Eso me llamó mucho la atención. Ese poema, la verdad, fue mi favorito. Y creo que como lo insinúo en eso. Yo no conocía a Anguita, no había leído nada de Anguita, pero cuando vi ese poema me trató. Ese realmente me tocó. ¿Tú lees en inglés? Porque el inglés también es tu lengua. Y en español. ¿Cómo es esto de leer en dos idiomas? ¿Qué te pasa en los distintos idiomas como lector? Sí. No, mira, prefiero leer en inglés. Tal vez mi vocabulario en inglés es mayor o algo así, o está acostumbrado, aunque llevo 2/3 partes de mi vida en Chile. Entonces, si hablo en promedios, debería de ser todo en castellano. Pero bueno, como uno nació así, tal vez eso influye, ¿no? Y claramente en los libros de filosofía, el primer libro, Creer o no creer, la gran mayoría de los autores que cito son de habla son anglosajones, ¿no? Entonces todos los libros eran en inglés. Esta búsqueda tuya, este economista que deja el pensar calculante y se acerca más al pensar meditativo y espiritual, de buscar la pregunta del creer o no creer, después la figura personal de Jesús. A ver, ¿de dónde viene? ¿Es de algún libro que te haya marcado, alguna lectura? ¿Algo que escuchaste, una prédica? Tratando de colocarlo dentro del marco de lo que es leer, lo importante que puede ser leer para darte alguna... Mira, la persona, mi padre, que lo noto ahí, él era agnóstico. Entonces teníamos desde niño, o sea, yo lo quería mucho, entonces me era una pregunta natural, no es que él me lo forzara,
sino cómo es que alguien que yo admiro tanto no cree y yo sí. Entonces, eso me indujo a pensar y reflexionar mucho. Yo comento ahí, a los 11 años, todavía estaba en básica, caminando al colegio y haciendo una reflexión metafísica completa. O sea, cómo o Dios existió o el universo. Esas son o el universo desde siempre. Entonces dije, pero si fuera el universo, ya todo estaría en equilibrio. O sea, si el universo existió desde siempre, ya habría estado en equilibrio. Como no está en equilibrio, quiere decir que el universo no existió desde siempre. Luego Dios. Eso, todavía no sabía nada del Big Bang. A los 11 años. Oye, pero más bien desde la razón llegaste tú a la fe. Es curioso. ¿Desde la razón o no? Bueno, ¿O desde una experiencia mística personal? No fue. O sea, mi madre era católica y ella me crió católico. Y fui a un colegio jesuita de enseñanza media en Nueva York. Estupendo. Es el Instituto Nacional de los Jesuitas. O sea, es gratuito hasta el día de hoy. Entonces solo entra por examen. Pero en el anuario yo era el ateo del curso. Yo lo jeringaba completamente porque así aprendía. Así que bueno. Y libros, mira, yo diría, si alguien me dijera, léete algo, hay un libro de C.S. Lewis, que yo considero uno de los mayores apologistas del siglo XX del cristianismo. C.S. Lewis, claro, el autor de Las Crónicas de Narnia. Sí, y es el libro de moral que tiene, ¿no? De Screwtape Letters, ¿no? Las cartas del diablo a su sobrino, sí. cómo tentar a los seres humanos. O sea, la moral, pero desde el punto de vista mucho más entretenido, desde el punto de vista del diablo. Sí. Ese libro es precioso, pero otro que se llama, el título aleja un poco, Milagros. Pero la primera mitad del libro, su tesis es, para que haya milagros, eso solo tiene sentido si hay Dios. Primero tenemos que resolver el tema si hay o no hay Dios, porque si no hay Dios, obviamente no hay milagros. Posibles siquiera. Y esos primeros 4 o 5 capítulos de su libro Milagros son sobre la existencia de Dios y son formidables, a mi modo de ver. Y escrito en un buen inglés y entretenido. Debe ser una maravilla leer a Lewis en inglés. Tiene otro libro que a mí me impactó mucho, Joseph, no sé si lo leíste, sobre un proceso de duelo cuando se enferma su mujer, su pareja, que va a morir de cáncer, y él escribe Una pena observada, que es de los libros de duelo más extraordinarios y donde toca el tema de la fe, o sea, donde su fe es puesta a prueba por este duelo. Muy a prueba, efectivamente. Un libro muy honesto, muy duro. O sea, porque si tú te recuerdas, su señora tuvo remisión. Hubo un periodo en su cáncer que cantaron victoria. Y que duró como 18 meses y ahí ya vino el ataque final y se murió. Entonces quedaron destrozados porque tuvieron la esperanza que se había producido, entre comillas, un milagro. Resultó que fue falso. C.S. Lewis es un gran autor, yo lo recomiendo a todos. Quiero comentar 2 libros que quien esté en búsqueda también espiritual, tal vez sea interesante que los lea a partir de leer tu libro, Jesús, que por supuesto recomendamos. Un escritor que me llamó la atención, que no lo conocía, un escritor japonés que escribe sobre Jesús, Shusaku Endo. A ver, háblame de él y qué es lo que él aporta en su libro sobre Jesús. Qué interesante que puede aportar un japonés. Me acuerdo de la película, hace poco, esta película que está inspirada en un libro también de los... Silencio. Del Silencio. Eso es inspirado en un libro de él. En la novela Silencio, claro. En la novela Silencio, ¿no es cierto? Shusaku Endo fue contratado por la BBC equivalente de Japón después de la guerra para escribir una vida de Jesús para que los japoneses conocieran esto ya que perdieron la guerra con algo de Occidente. Escribe este libro. A mí me gustó mucho, se llama Vida de Jesús, Life of Jesus. Y lo que me llegó, y él lo dice, el japonés ve la figura del padre con temor. El padre es autoritario, rígido, disciplinario. Entonces, él en su libro quiere resaltar la parte maternal de Dios.
y lo dice expresamente. Y todo su relato enfatiza, obviamente, la humanidad de Jesús, pero sobre todo cosas como la mujer adúltera que están a punto de apedrear, bueno, y Jesús dice: quien esté sin pecado que lance la primera piedra. Gestos, no se mete en los milagros. Él, lo que le gusta son gestos, que Jesús toca al leproso, no solo que lo sana, sino que lo toca. Y uno dice, bueno, ¿qué es eso? Bueno, es que es asqueroso tocar. Entonces, ese gesto que le da comunidad, entonces enfatiza esos lados femeninos, claro, al menos según el estereotipo de Dios, que siente que ahí se acerca, dice algo real sobre Jesús y está enfatizando cosas que al público japonés le van a llegar. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. ¿Hay alguna, yo sé que tú eres lector, me dijiste más de no ficción que de ficción, pero hay alguna novela de algún escritor en que de alguna manera esté involucrado el tema de la fe, el tema de Dios? No sé, pienso en un Graham Greene o en un Dostoyevsky, algún novelista que te haya marcado desde el punto de vista espiritual, de esta búsqueda en la que estás tú. Bueno, el hermano Karamazov. De Dostoyevsky. De Dostoyevsky es formidable. Es uno de los pocos libros que he releído. Yo creo que a mí me pasa lo mismo. 3 veces. Yo me lo releí por lo menos 10 veces. Bueno, mi libro de cabecera. Me marcó ¿sí? a mí cuando lo leí, cuando era joven. No, o sea, los diálogos, y además tan honestos, porque el enfrentamiento que le hace Iván Alyosha sobre esta guagua que fue muerta, ¿cómo puede morir lo inocente y con un Dios que es todopoderoso? O sea, ¿cómo se resuelve esa paradoja? ¿Cómo crees que la resuelve Dostoyevsky o cómo se puede resolver? Sí, bueno, yo tengo un capítulo en el libro que, obviamente no son ideas mías, que trato de recoger de otros. O sea, la tesis creyente clásica en este tema es que Dios permite el mal en aras de un bien mayor. O sea, y C.S. Lewis escribe muy bien sobre ese punto. Dice, oye, no es que la visión que tiene el creyente no es de un Dios abuelo, buenachón, ya cabros, pásenlo bien. No, él tiene una visión, algo más en la vida. Quiere que en el fondo uno pueda entrar en comunión con él, que uno mejore. Nos da el potencial para ir para arriba y el potencial para ir para abajo. Y entonces, condición necesaria para que haya virtud es la posibilidad de que haya vicio o pecado. Y bueno, esa es una de las explicaciones. Ese libro, por supuesto, eso no es Auschwitz, pero eso es el mal personal, ¿no? Ahí está. Entre los libros, dentro del libro de los libros, que es la Biblia, o el libro que contiene muchos libros, me imagino que lo habrás leído y te interesará, si te interesan estos temas, el libro de Job, ¿no? Sí. ¿Ah? Ahí te está llamando Dios por el celular. Te está llamando Dios, hay que atenderlo, por favor. Sí, no, el libro de Job. Hay un entrenador argentino que decía que tenía el celular de Dios, ¿no? Porque ganar los partidos, le decía que jugaba. Vamos a ver qué le está diciendo Dios en el celular a Joseph Ramos aquí. En Tu Hipócrita Lector estamos conversando con Joseph Ramos, economista y autor de 2 recientes libros de búsqueda espiritual. Volvamos, Joseph, entonces, el libro de Job es el libro donde la sabiduría hebrea, judía, aborda el tema que es difícil de conciliar, ¿no es cierto? La muerte de los inocentes, el mal que cae sobre gente buena, como era Job. Sí. Y el Dios que supone que es omnipotente. Entonces, ¿cómo se concilia eso? En fin, me imagino que es un libro que te ha interesado. Y entre los libros de la Biblia, tú citas el Sermón de la Montaña como uno de los libros que te marcó. Bueno, yo creo que eso me hace vibrar. Cuando leo los 3 o 4 capítulos de San Mateo para tomar ese Sermón de la Montaña, resuena en mí, despierta lo mejor en mí. Entonces, eso es algo que leo y releo, y por supuesto que estoy lejísimo de ello, pero es algo que despierta lo mejor en mí. Yo creo que es un signo
a ti que te gusta la belleza. Yo creo que la belleza y la bondad apuntan también a la verdad. O sea, bien, belleza y verdad, como decían exacto, sí. los griegos, Platón, etcétera, ¿no? Entonces uno puede llegar a la verdad por la belleza, uno puede llegar a la verdad por la bondad. O sea, yo creo que cuando uno ve que si una Madre Teresa, uno dice, no, aquí hay algo trascendente presente hacia el cual apunta. Uno está lejos de eso, pero lo inspira a uno. Te quiero recomendar un libro de un maestro que yo tuve, un gran profesor que era teólogo y tradujo del hebreo los Salmos, no hacía clase en la Católica, Beltrán Villegas, y tradujo también el Sermón de la Montaña y escribió un libro precioso que se llama Comprender el Sermón de la Montaña. Hace un análisis filológico, va verso a verso desde el hebreo original, que es impresionante. Así que recomiendo al que nos esté escuchando, si quiere buscar un libro de profundización y serio sobre el Sermón de la Montaña que acaba de recomendar Joseph Ramos, Comprender el Sermón de la Montaña. Tú dijiste, antes de empezar el programa, estuvimos antes de comenzar a grabar este podcast, que a ti te gustaban sobre todo los libros de historia. Sí. Me gustaría que nos mostraras un poco ese lector de historia. ¿Cuáles han sido los libros que te han llevado a esa pasión por los libros de historia? Bueno, yo creo que es algo que ha venido con la edad. Mientras mayor soy, más por alguna razón trato de reflexionar sobre la historia. Ahora, lo que más me interesa de la historia, debo decir, es del siglo XX. No sé, hubo un tiempo en que leí las mejores biografías de los presidentes norteamericanos, desde Franklin Roosevelt hasta Barack Obama. Bueno, Trump había leído no me habla de ese tema. Pero sería sabroso hablar de Trump, de un libro sobre Trump, ¿sí? Leí hace ya 6 meses, después del libro de Mansuy sobre Allende, leí las memorias de Aylwin sobre todo el periodo, las de Saldívar y las que, bien interesante para mí, de Óscar Guillermo Garretón. Estupendo libro. ¿Cierto? Sí. Estuve en el lanzamiento de ese libro y es un notable libro, un testimonio de alguien que vivió todo el proceso, que estuvo entre la lista de los más buscados después del golpe militar y que hace todo un proceso de revisión. Es potente ese libro en términos personales, ¿no? Definitivamente no. Sí, entre las cosas que me llamaron la atención de ese libro, o sea, yo siempre creí, o sea, él estaba acusado de haber promovido un motín de los marinos, ¿no? Y de hecho lo tienen enjuiciado y cuando vuelve a Chile lo encarcelan a mediados de los 80, después lo sueltan y en los años 90 relata que la Corte Suprema, incluyendo el fiscal Torres, unánimemente lo absuelven, incluyendo el fiscal Torres del Ejército. El famoso fiscal Torres. El famoso fiscal Torres. Y que la Marina lo invita a un crucero, una especie de acto de reparación. Ese capítulo es extraordinario. ¿Cierto? Realmente se habla tanto de la reconciliación y con pocos gestos significativos. Y ahí hay. Yo decía, este habría sido un momento, o gestos como estos serían los que podrían haber iniciado. O sea, ahí nos farreamos la celebración de los 50 años. Y lo de Garretón muestra el camino que había que haber tomado, ¿no? Así es. O sea, me tocó mucho eso, en Garretón. Ahora, acabo de leer un libro que me fascina sobre la Segunda Guerra Mundial de Francia. Se llama France on Trial, que es el juicio que se le hace a Pétain al finalizar. Al mariscal Pétain. Y es fascinante. El libro, perdón, antes que sigamos con el libro, porque quien nos está escuchando quiere tomar nota y leer los libros que estamos comentando, obviamente, y el libro se llama Notas de Memoria. Tanto Joseph, que es un gran lector, y yo, que soy solo un hipócrita lector, lo recomiendo, de Óscar Guillermo Garretón. Pero vamos a este libro, traduce el título del... El juicio de Francia enjuiciado. Y tal vez sería bueno que contaras quién fue Pétain, para quien lo escuche, a lo mejor alguien más joven que no sabe quién fue el mariscal Pétain. Sería bueno saberlo. Bueno, o sea, cuando... fue un gran héroe de la Primera Guerra Mundial. Y cuando
Alemania, los nazis invaden a Francia en el año 40 y Francia cae rapidísimamente porque se pasan por la línea Maginot, se van por Bélgica, bueno, en fin. El gobierno francés tiene que hacer algo y hay un debate que hacer. Un grupo minoritario, liderado por De Gaulle, insiste que lo que se tiene que hacer es que no rendirse, sino el gobierno ir a Noráfrica, a las colonias, seguir la guerra junto a Inglaterra con la armada y todo demás. Pétain, en cambio, es de la postura que hemos perdido la guerra y mejor aliviemos la ocupación. Entonces llegamos a una negociación y hay un armisticio. Y él pasa a ser el líder del gobierno y los alemanes se toman 2/3 de Francia, lo ocupan, y 1/3, que se llama Vichy, le dan cierta autonomía a los franceses y Pétain es el gobernante ahí. En 1942 hay la invasión a Noráfrica por parte de los aliados y Francia, bajo Pétain, se resiste a los aliados. O sea, imagínate, disparan contra. O sea, no duró mucho, duró una semana los disparos y se rindieron. Entonces, el juicio es cómo es que Francia traiciona a su aliado, primero rindiéndose, segundo, disparando incluso contra ellos, y tercero, después de la invasión noráfrica, los nazis ocupan también la parte de Vichy. Como Pétain no renuncia. Entonces, ¿Qué aprendemos? Porque es un personaje que es fácilmente demonizable y convertirlo en el chivo expiatorio de todo lo que pasó en Francia. Pero, ¿qué aprendiste tú de Pétain? ¿Qué te reveló el libro, digamos? Porque me imagino que tiene que ser un texto con buena información. Sí. No me puso en la situación francesa de 1940, y aunque todos mis instintos y mi crianza y todo demás estaba con De Gaulle, dije, bueno, yo puedo entender cómo el pueblo francés, porque el pueblo francés apoyó a Pétain, el pueblo francés puede pensar que se perdió la guerra y esto es, al menos nos dejó con las colonias, nos deja 1/3 del país no ocupado, lo vamos a pasar menos mal que los holandeses o algo así. Puedo entender eso. ¿Qué es más fácil juzgar desde ahora, digamos, juzgar el pasado, moralizar el pasado, ¿no es cierto? Que estar en el pelleje de la decisión. Yo sé que me imagino que te gustan las biografías. La biografía es un género que lamentablemente en Chile no tiene muchos cultores, pero en el mundo anglosajón hay grandes biografías. ¿Cuáles eran las biografías que más te han encantado, te han fascinado como lector? ¿Qué te recomendarías? Bueno, tengo presente las que leí sobre los presidentes norteamericanos, que leí una biografía sobre la supuesta mejor biografía de Franklin Roosevelt, de Truman, de Eisenhower, de Kennedy, etcétera, de los dos Bush, en fin, de Obama, Clinton, Churchill, las autobiografías de Churchill, fascinante. O sea, el Churchill, leer los discursos, si uno tiene la suerte de escuchar los discursos, pero se le decía de Churchill, sus adversarios, que Churchill cree que puede ganar la guerra con palabras, ¿no? Porque we will fight them on the coast, we will fight them in the plains, o sea, chuta. O sea, te paran los pelos los discursos de Churchill. No, una gran figura, siendo que era colonialista, imperialista, o sea, tenía una serie de rasgos muy negativos. Bueno para el whisky. Mira, lo que más me gusta de Churchill, un día le preguntan, porque era bien flojo físicamente, le dice, mira, un día desperté con ganas de hacer ejercicio, así que me quedé en cama hasta que me pasara la locura. Qué bueno ese humor inglés, ¿eh? Sí. En los últimos minutos que nos quedan, Joseph, podríamos hablar infinitamente de tantos libros y en tantos distintos géneros, como hemos hablado, historia, libros de búsqueda espiritual. A ver, ¿tú tienes nietos o no? 3 nietos. Ya, imagínate que tú quieres dejarle un legado a tus nietos, decirle, les voy a dejar una lista de los
5 libros, 6 libros que me marcaron. ¿Cuáles serían esos libros que tú tuvieras que pensar muy bien? Porque son 5 o 6 libros que ellos van a buscar ese papelito que tú les dejaste ahí en un cofrecito, lo van a abrir cuando sean más grandes. Bueno, ya mencioné 2, o sea... Pero dejemos esos 2 afuera. Claro, okay, lógico. Para poner otros más, ¿no es cierto? Mira, y le recomendaría el libro mencioné 2 de C.S. Lewis, pero partiría si es joven, como son las mías, que son teenagers, Las cartas del diablo. Considero que es un libro muy profundo que le recomendaría. Creo que le recomendaría, seguiría con los autores rusos, ¿no? O sea, probablemente Crimen y Castigo, así como La guerra y la paz. Libros que creo que... ¿Y algún autor chileno? Mira, no he leído, la verdad, como no he leído grandes escritos, novelas por autores chilenos. Por ejemplo, nunca leí Bolaño. ¿Pero y algún autor latinoamericano en lengua española que te haya sorprendido como lector? Bueno, los de Vargas Llosa, tanto Conversación en la Catedral como La fiesta del chivo. Gran libro, gran novela, La fiesta del chivo, fascinante. Bueno, más que novela, o sea, historia. Es historia novelada. Novelada, efectivamente, claro. Pero yo tengo amigos dominicanos que dicen que es la mejor descripción histórica. O sea, claro, hay diálogos que él inventa, pero que es muy fiel a lo que realmente pasó. O sea, bueno, Vargas Llosa, aparte novelista, es un gran lector y es fascinante leer los ensayos sobre literatura que tiene. Entre ellos recomendamos La verdad de las mentiras, donde él escoge, creo que 10 libros que a él lo marcaron de narración. Es un gran guía como lector. Querido Joseph, te agradezco mucho esta grata conversación. Se me hizo corto el tiempo. Un hipócrita lector aquí en Tu Hipócrita Lector. Gracias por habernos acompañado en este podcast. Y lean Carlos Granés, El delirio americano. Gran libro. Gran libro, gran ensayo, lucidísimo, de un escritor colombiano. Sí. Pero de todas maneras, brevemente, ¿qué te deja ese libro de Carlos Granés? ¿A dónde apunta Carlos Granés? Bueno, no sé a dónde apunta, pero yo te voy a decir que lo que yo saqué, una de las cosas, es la atracción de los intelectuales por los extremos y no el centro. Y esto va a ti. No, esto va a ti. Sí, es que son pocos los que, o sea, la postura ciertamente de Vargas Llosa, cuando lo tomó en su momento, o incluso de Jorge Edwards, eran excepcionales, eran hablar por la democracia, hablar por algo medio fome. Hay como que, claro, los grandes escritores latinoamericanos que lo cuenta Granés, los Martí, el autor de Ariel, que no me acuerdo el autor, Rodó, los grandes poetas, Darío, todos, han sentido una fascinación por lo irracional, por las utopías, ¿no es cierto? Y eso lo han traspasado desde la ficción y la poesía a la realidad, y ahí ha sido la catástrofe. Y Granés indaga y es muy interesante, es un gran libro, El delirio americano, concuerdo contigo. Joseph, se nos fue el tiempo. Nuestro oscuro enemigo, como decía Baudelaire, que nos devora el corazón. Pero tenemos harta tarea para la casa, hartas lecturas que leer a partir de tus recomendaciones. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Un gusto, Cristian. Y a todos los hipócritas lectores que nos han escuchado, los invito a escuchar los otros podcasts con interesantes conversaciones sobre libros, pasiones, lectoras, etc. Nos pueden buscar en pauta.cl y también en Spotify, para seguir sumando más hipócritas lectores. Tu Hipócrita Lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.